Hoy ahí va a estar las diapositivas. Los que seremos librados. Es el título del mensaje hoy. Los que seremos librados. Lucas capítulo 19, versículo 41. Dice: al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. Comenzó a llorar. Imagínate a Dios llorando. Comenzó Jesús a llorar diciendo: ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. En la primavera de una noche sin luna del año 70 después de Cristo, un grupo de judíos sigilosamente salieron de la ciudad por una puerta secreta en busca de cualquier cosa que pudieran comer, algo que fuera mejor que la correa, el cinturón que usaban o las sandalias que usaban, sus zapatos de cuero. ¿Por qué? Porque estaban en un hambre tan terrible. Y si este grupo de judíos en el año 70 después de Cristo, eso está en la historia claramente, esto no es un invento, esto no está en la Biblia tampoco. El anuncio, ya como vamos a ver, sí, la palabra profética, pero esto está en la historia, los que les estoy contando. Si este grupo de judíos hubiera podido escapar de la ciudad con gusto, corriendo, lo hubieran hecho. Pero había un único obstáculo impenetrable que se presentaba, y era el ejército romano que había sitiado la ciudad de Jerusalén, que la había rodeado y que no dejaban salir a nadie, ni dejaban ingresar agua o alimentos. Por lo tanto, la gente se estaba muriendo de hambre adentro de la ciudad. Y las cosas se habían puesto muy mal. Enfermedades, la gente estaba muriendo de enfermedades, la gente estaba muriendo de hambre. Y al salir de la ciudad para conseguir algo de alimento, corrían un aterrador peligro o riesgo, y esa noche en particular el desafortunado grupo fue descubierto por los centinelas romanos. Los capturaron, los torturaron, los crucificaron y los colgaron enfrente de las murallas para aterrorizar e infundir miedo a la gente, a los que estaban en las torres, en las murallas de Jerusalén. Y la gente que podía observar, cuando miraban desde los muros, solo miraban cruces y gente colgada y crucificada. Todo el que intentaba o al que descubrían que salía, ¿sabe que salían? A arrancar maticas, a arrancarlas para poder comer, porque el hambre era aterradora en la ciudad. Algo que fuera mejor que el cuero de las correas que usaban, de los zapatos. Entonces los tomaban y los ponían en esas cruces los romanos. Por eso es que Cristo murió crucificado, porque esa era la forma de tortura y de la pena de muerte que tenían los romanos. Entonces, todo judío capturado durante el asedio de Jerusalén era crucificado. Había tantas personas crucificadas fuera de los muros de la ciudad a la vista que parecía la pesadilla más espantosa, ¿sí? Y cuando el general Tito sitió Jerusalén en el año 70 después de Cristo, la ciudad no estaba preparada para el asedio, porque justamente 5 meses antes los judíos habían tenido una gran victoria. Esto, el año 70 después de Cristo, es solo 40 años después de que Cristo muriera en la cruz. Entonces, había venido un gobernador un romano que con su ejército habían venido y habían sitiado la ciudad, porque en el año 66 después de Cristo comenzaron unas guerras judías. Explotó el polvorín, los judíos no se aguantaron más
que los romanos los tuviesen colonizados y les pusiesen impuestos. Recuerdan que una vez para tentar a Jesús le pasaron una moneda a Jesús y le dijeron que si era lícito dar impuesto al César, para ver si Jesús de pronto decía que no. Y bueno, para que en la respuesta que él diera o se pusiera en contra de los romanos o se pusiera en contra de los judíos, porque el que estaba a favor de los romanos estaba en contra de los judíos y el que estaba a favor de los judíos estaba en contra de Roma. Y Jesús claramente dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y la sabiduría sorprendió a todos, pues todo esto era una guerra entre los judíos que habían sido colonizados por los romanos. Y entonces el general Tito viene porque el anterior gobernador romano de la región no pudo tomar la ciudad. La había sitiado, pero los judíos habían tenido victorias. Los celotes habían tomado el gobierno de Jerusalén, habían expulsado a los romanos de la ciudad, así que ya no les estaban cobrando impuestos, pero Roma no se quedó contenta con esto. Roma estaba dispuesta a subyugar a esa ciudad rebelde en su imperio. Así que como no pudo el gobernador anterior romano no pudo, entonces vino el general Tito, que posteriormente sería emperador de Roma, y vino y sitió la ciudad. Entonces, como ellos estaban confiados, porque ellos habían ganado ya unas victorias, entonces decían: no, eso no, Dios nos defiende, Dios está con nosotros, pero Dios no estaba con ellos. ¿Por qué? Porque ellos mataron a Jesús 40 años atrás, lo habían rechazado. Y cuando Pilato dijo: este hombre es justo, ¿ustedes por qué quieren que lo mate? No, crucifíquenlo. Y Pilato, que era sanguinario y malo, vio que Jesús era justo, se lavó las manos y dijo: allá ustedes. Y todos dijeron: tranquilo, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pues algunos judíos que todavía vivían de los que mataron al Señor, y algunos de sus hijos estaban ahí en el año 70 después de Cristo. Ellos pensaban que Dios estaba con ellos, pero ellos se habían apartado, eran rebeldes. Y viene el general Tito y entonces la ciudad no puede resistir. Ese es el mes de abril, precisamente este mes de abril. Estamos recordando que en el año 70 después de Cristo, y faltaban solo 3 días para la celebración de la Pascua, ¿sí? Recuerdan que justo Cristo murió en esa semana antes de que celebraron la Pascua, fue la muerte del Señor. Y cuando ellos estaban próximos a celebrar la Pascua, que era la fiesta judía más fuerte, de las más fuertes, habían venido 1 millón de judíos de otros lugares, de otras naciones, de otras ciudades, ingresaron a la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén era hermosa, sus murallas, el templo había sido embellecido por Herodes el Grande, no solo con mano judía, sino también con las técnicas romanas para hacer del templo algo hermoso. Entonces, ¿por qué tendrían que destruirse ese templo? Y precisamente en esa celebración de la Pascua, cuando la ciudad está llena de gente, vienen los ejércitos romanos y ponen sitio a la ciudad. No es como la ciudad de hoy, que no tienen muros. En la antigüedad las ciudades eran defendidas por murallas y nadie podía entrar, nadie podía salir. Lucas capítulo 21, el versículo 5 dice: algunos de sus discípulos comenzaron a hablar acerca del templo con majestuosa arquitectura. Aquí iba Jesús caminando con sus discípulos y comenzaron a hablar del templo, de la arquitectura, las piedras preciosas, las decoraciones conmemorativas que adornaban las paredes. Pero ellos estaban esperando que Jesús dijera: uy, sí, discípulos, qué hermoso, qué belleza. Sí, pues todos estaban orgullosos, los judíos, de ese templo tan hermoso, de esas piedras que con la mano de obra romana también se había embellecido ese templo. Era algo maravilloso. Pero Jesús les echa un baldado de agua fría. Más que eso,
¿Qué les dijo? Jesús les dijo, verso 6, viene el tiempo cuando todo esto será demolido por completo. ¿Cómo queda uno? Cuando uno está esperando, uy, sí, oh, y Jesús les dice, va a ser demolido este templo, todo esto. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Y ya vamos a ver por qué Jesús dijo eso. Cuando Jesús dice esto, cualquiera que lo escuchara diría, este es un loco. ¿Cómo se le ocurre decir esto? ¿Quién destruiría este templo? Si lo defienden tanto los judíos como los romanos, porque Herodes el Grande, aliado de Roma, también lo ayudó a construir, a embellecer. Está loco. ¿Cómo se le ocurre decir esto? Pero Jesús no estaba hablando por como hacen los científicos, más o menos por probabilidades, por esto, sino que Jesús estaba dando una palabra profética por el Espíritu Santo, porque Él es Dios. Y esto iba en contravía contra todo lo que pensaban. Y cuando dice no quedará ni una sola piedra sobre otra, pero ¿cómo puede ser esto? Cuando el verso 20, pasamos al versículo 20, dice, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas, los que estén en Jerusalén deben salir, los que estén en el campo no vuelvan a la ciudad. Verso 22, pues serán días de la venganza de Dios. Dios no estaba con los judíos, mataron a Jesucristo, lo rechazaron. Y entonces Dios se va a vengar. Dice, pues días de la venganza de Dios y las palabras proféticas de las Escrituras se cumplirán. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan, pues habrá desastre en la tierra y gran enojo contra este pueblo. Los matarán a espada o serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios se cumplirá. ¿Cuántos alaban a Dios? No es palabra de hombre, no es como dicen algunos, un libro a la antigua que no tiene nada que ver hoy. La gente no sabe lo que habla, así sean los científicos, porque resulta que esto que Jesús dijo solo 40 años después de su muerte se cumplió. Entonces los romanos lograron conquistar la ciudad, ¿sí? Entraron a la ciudad y todo lo que Jesús dijo acá se cumplió. Y dice, Jerusalén será entregado en manos de los gentiles. Así fue. Jerusalén fue entregado en manos de los gentiles. Aún hoy, desde 1948 volvió Israel a existir políticamente, porque no había los judíos como nación, no, estaban todos esparcidos. Pero aún hoy, el lugar del templo, allá hay una mezquita. Sí, están los árabes ahí, aún hoy todavía no está en manos de ellos, porque Jesús dijo que los gentiles la pisarían, ese lugar sagrado. El asedio de Jerusalén se recuerda sobre todo por los horrores de la hambruna que la acompañó. Está en la historia. Miles de personas murieron de hambre, de enfermedad. Los maridos se volvían contra las mujeres con hambre. Los padres se comían a los hijos, una cosa aterradora. Alguien dice, ¿cómo pueden hacer eso una madre? Y en medio del hambre y todo eso, hacían esas cosas, ¿sí? Recurrían al canibalismo. La ciudad estaba atrapada en un asedio a muerte cada vez más estrecho. No había escapatoria, no se permitía la entrada de alimentos en la ciudad. Y la artillería pesada y el armamento mortífero se montaron y se desplegaron en su lugar. Los romanos eran decididos cuando iban a tomar, por eso ese poder del Imperio Romano, decididos. Y entonces el arsenal incluía torres de asedio, catapultas y lanzallamas. Era la forma como los romanos asediaban las ciudades, infundían temor, miedo a la población. Se rinden o tomamos la ciudad y peor les va a ir.
Y el plan consistía en aterrorizar a los defensores, en amedrentar, intimidar, golpear, matar de hambre a los habitantes para que se rindieran. Por eso los crucificaban. El general Tito y todo el olor, el hedor de todos los muertos colgados en esas cruces alrededor. Pero esa gente era cruel, aguerrida. Vamos a tomar esta ciudad rebelde, la vamos a tomar. Y de esa manera lo hacían. El asedio de Jerusalén se convirtió rápidamente en una pesadilla de hambre, batallas, muerte, canibalismo. Josefo fue un historiador judío. Y hoy tenemos los libros de Josefo, está en la historia. Él fue un testigo ocular, presencial, de la toma de Jerusalén. ¿Sí? Y él escribió que el general Tito dio orden de que no fueran a destruir el templo. Era una maravilla. Era algo tan valioso, tan sagrado, que el mismo general Tito dijo, le dio orden a sus soldados, cuando ya lograron entrar a la ciudad, no destruyan el templo. Pero algún soldado, Jesús había dicho que destruirían el templo, no quedaría piedra sobre piedra. Así que primero está la palabra de Jesús que la palabra del emperador, del general Tito. Así que una llama de fuego, una antorcha cayó y las vigas de cedro que recubrían las paredes del templo empezaron a arder. Y luego los celotes, que eran judíos que defendían el templo, empezaron a pelear, pero en medio de la ira de todos estos romanos, entonces le metieron más fuego y el templo. Y Tito quiso impedirlo, eso lo dice Josefo, el historiador, pero ya era tarde. ¿Sí? Se cumplía lo que Jesús dijo. Así que se prendió el templo con oro. Había oro en las paredes del templo. Y claro, ya después los soldados buscando oro quitaban las piedras. Por eso Jesús dijo, no quedaría piedra sobre piedra, buscando el oro en medio de las piedras. ¿Sí? Y el templo fue destruido. Dice Josefo que más de 1 millón de judíos murieron en el asedio. Murieron. Una cosa espantosa y terrible. ¿Sí? Josefo lo dice, y también la historia dice que el asedio no sorprendió a un grupo de judíos. ¿Sabe a qué grupo de judíos no sorprendió el asedio? A los que se habían convertido al Señor. La mayoría no se habían convertido, rebeldes. Le pagaron a los soldados romanos para que dijeran que se habían robado el cuerpo de Jesús. Todos estos judíos rebeldes que creían que estaban cerca de Dios y estaban en contra de Dios. Pero los judíos que se convirtieron al Señor, ellos estaban atentos a la palabra profética. Por eso cuando el gobernador romano que sitió la ciudad antes de Tito, como 5 meses antes, dice la historia, él la sitió, pero abruptamente, de un momento a otro, dejó el sitio de la ciudad y se devolvió. ¿Sí? Entonces, los cristianos ya tenían acá en la mente, Jesús dijo, cuando veáis la ciudad rodeada de ejércitos, no entren, salid de la ciudad. Entonces, cuando hubo esa ventana de oportunidad, esa ventana de tiempo, y el gobernador anterior que había sitiado la ciudad se retiró, entonces los cristianos empezaron a salir de la ciudad. Y cruzaron el Jordán y se fueron a Pella, una ciudad en Perea, y allá se refugiaron los cristianos porque ellos habían escuchado la palabra de Jesús. ¿Sí? Así que a ese grupo de judíos, el sitio de la ciudad y esta destrucción tan terrible que vino, no los cogió por sorpresa. ¿Sabes qué? Hoy también hay un juicio de Dios, hay una palabra profética. Estamos viviendo los últimos tiempos. Mucha gente también va a ser sorprendida, va a ser cogida por sorpresa por no escuchar la palabra, por burlarse de la palabra de Dios, por no creer al evangelio,
por decir que eso es un negocio, por decir que eso es cuento, que eso es un fanatismo. Los va a coger por sorpresa el juicio de Dios que vendrá sobre la tierra. Pero ¿sabe a quién no cogerá por sorpresa? A los que escuchamos la palabra, amamos a Jesús y seguimos a Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Así será. Era una locura pensar que lo que Jesús decía fuera a suceder. Una cosa es tan espantosa, le fuera a pasar a Jerusalén. Pero Jesús lo advirtió. Y los que creyeron salieron de la ciudad en la ventana de tiempo que el Señor dio. Fueron, se pusieron a salvo. ¿Sí? Y hoy, alabado sea Dios. Mira, esta es una palabra de esperanza. De pronto alguien dirá, uy, no, eso que está diciendo el pastor, no, y eso qué terrible. Yo fue a escuchar palabras bonitas y ver esas historias de gente crucificada. Pues hay que hablar esto, porque mucha gente tiene que ser sacudida para que crea la palabra, ¿cierto? Y entonces, la palabra de esperanza aquí es que seremos guardados los que tenemos fe en Jesús. Los que seguimos a Cristo, los que amamos al Señor. Si de pronto se burlan de ti porque vienes a la iglesia, porque amas a Cristo, porque oras. Ojo, si se burlan por mal testimonio, no, tenga cuidado. Pero si se burlan porque tú amas a Cristo y lo sigues, entonces tranquilo, tranquila. ¿Por qué? Porque Dios tiene cosas maravillosas para ti. Y tú vas a reír cuando otros van a llorar, porque los que creemos en Cristo seremos librados. Por eso es el título de mi mensaje. En Lucas capítulo 19, versículo 41, dice: al acercarse Jesús a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él. Hermosa Jerusalén. Era hermosa la ciudad. Y él ve la ciudad desde un monte donde puede divisar la ciudad. Y de pronto la gente hubiera podido decir, ¡ah, qué belleza! ¡Qué riqueza! ¡Qué bienestar! Pero Jesús empezó a llorar. Empezó a llorar. Yo creo que eso asustó a los discípulos. Si llora Jesús, que es Dios, ¿qué nos espera a nosotros? Jesús comenzó a llorar diciendo: cuánto quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz. Cuánto quiere el Señor que todos entendamos cuál es el camino de paz, pero la gente quiere seguir el camino del juicio, el camino ancho. Mucha gente, el camino de la burla, el camino de la indiferencia con Dios, el camino de los placeres. Cuando Jerusalén fue sitiada, muchos estaban en fiestas, en placeres. Cuando vino de sorpresa el lazo y el juicio sobre ellos. Entonces Jesús lloró porque él quiso defender a Jerusalén, pero no lo escucharon, lo rechazaron y lo llevaron a una cruz. Y dice: cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz, pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo. ¿Cuántos años? 40 años después de que Jesús dijo esto. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Tremendo, ¿no? Dios es amor. Y él dice a sus hijos: tengo planes de bien para ustedes. Pero la Biblia dice también que Dios es fuego consumidor y vendrá con venganza contra los impíos que se burlan y contra los que, escuchando la palabra de Dios, no la quisieron recibir. Así es, la palabra es clara. Aquí esto no es un juego de religión, un juego de que yo voy a la iglesia y como porque de pronto el pastor nos vea en la iglesia o porque de pronto vamos a la iglesia por ir a la iglesia. No, esto es un asunto de vida o de muerte. Quien sigue a Cristo, quien ama a Cristo, quien vive para Cristo, y el que lo rechazó y el que llegó el tiempo del juicio y no se arrepintió,
vendrá el lazo sobre él. Eso hay que decirlo hoy en día, cuando a veces mucha predicación es solo pensamiento positivo o una fe que no está en la Biblia. Que diga que sí, que le va a ir bien, siga, declare que todo, que... No, sí, nosotros tenemos que hablar positivamente, pero la fe es más que eso. La fe es más que eso. La fe es que yo soy fiel al Señor cuando Dios me bendice y me da aquello por lo que oro. Pero cuando Dios dice, como le dijo a Pablo, Pablo, no, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la habilidad. Yo sigo fiel al Señor, yo sigo amando a Cristo. Amén. No solo cuando Dios me da lo que yo quiero, porque el Señor es tan lindo y hermoso que nos da tantas cosas que queremos, tantos sueños anhelados. Pero también a veces Dios dice no, y Dios quiere que yo mantenga la fe y mi fidelidad a Él. Amén. Entonces los discípulos pensaron que un acontecimiento de esto sería el fin del mundo. Ellos dijeron, uy Señor, pero que destruyan a Jerusalén y que el templo sea destruido, esto ya es el fin del mundo. Pero Jesús no les está hablando en el momento del fin del mundo, solo 40 años después de la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, Jesús traza una línea para unir dos eventos proféticos, tanto el de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, como el juicio final, los días que ya estamos viviendo, ¿sí? Y entonces Jesús empezó a decirles, vendrán falsos profetas, muchos vendrán diciendo yo soy el Cristo, a muchos engañarán. Por eso nosotros tenemos que amar nuestra iglesia y escuchar la palabra en nuestra iglesia donde el Señor nos puso, porque hoy polula, hay muchísima gente en YouTube. ¿Y usted qué sabe si es una buena doctrina? Uno, para saber si es sana doctrina, necesita conocer bien la palabra. Por lo general, yo les digo que cuando yo tendría por ahí unos 14 años, yo conocí al Señor a los 12 años y yo empecé a leer la Biblia, a devorarme la Biblia, pero resulta que tenía un amigo que era de otra religión, digamos así, y él sabía tocar la guitarra y yo quería aprender a tocar la guitarra. Entonces él era un inquilino ahí en la casa de un tío donde yo vivía. Y entonces yo estaba con él porque él cantaba himnos bonitos y todo, pero él asistía a una iglesia diferente a la nuestra. Y cuando ya llegó el momento en que él empezó a hablarme de su doctrina y de escatología, me confundí, me llené de miedo, de angustia. Dije, uy, me siento confundido, ¿sería que yo no conocí la verdad y esta es la verdad? Y yo estaba asustado. Porque cuando uno se siente confundido espiritualmente, uno se preocupa, se asusta, más cuando uno ha conocido de verdad al Señor. Y entonces yo tuve que orar y pedirle, Dios, ayúdame Señor, de un niño de 14 años, pero yo fui y le dije, Señor, ayúdame que estoy preocupado, estoy confundido. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado qué escuchamos, qué doctrina, de qué nos alimentamos, ¿cierto? Por eso es importante que tengamos raíces en nuestra iglesia, donde el Señor nos puso buenas raíces. Estudiemos la palabra, porque bendito sea el Señor, tú has sido puesto en un lugar de sana doctrina. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces Jesús establece la línea profética de lo que va a pasar. No solo en el año 70, sino al final de los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué va a pasar? Vienen tiempos difíciles. Lo que sucedió con esta palabra profética de Jesús, que se cumplió al pie de la letra, sucederá muy pronto. ¿Sabes qué? Jerusalén volverá a caer, Jerusalén, para el tiempo final, dice la Biblia, cuando el tiempo del anticristo. Entonces, la palabra profética es tan poderoso, la palabra de Dios, vea, por eso cuando nosotros amamos la Biblia, mira, se cumplió aquí en el año 70 después de Cristo, claritamente está en la historia, y se va a cumplir al final también en estos días, vamos a ver el cumplimiento. Pero cuando tú lees la Biblia de pronto hoy,
lees un pasaje de la Biblia, lo vuelves a leer dentro de 3 años, Dios vuelve y te habla de alguna manera diferente y la entiendes. Y no dices, no, esto yo ya lo leí, me lo sé de memoria, sino que Dios tiene algo nuevo a través del mismo versículo, porque la palabra de Dios es tan poderosa que nunca agotaremos de estudiarla, de leerla. Cada vez aprenderemos cosas nuevas, cada vez Dios nos hablará, Dios nos guiará a través de su palabra. Es maravillosa, es inagotable este libro, no como una serie o una película. Alabe al Señor, ¿cierto? Usted puede verse una película y después, yo ya me vi esa película, ya no quiero ver, ya no quiero perder el tiempo, ya aburridor. No, la Biblia siempre hay algo nuevo, bendición para nosotros. Tenemos que ir a la palabra con ese gozo y con la mente abierta. Entonces, como los dolores de parto, que se aumentan en la medida que se acerca el nacimiento del bebé, ¿cierto? Van aumentando las contracciones, va aumentando ese dolor tan terrible. Yo me acuerdo cuando mi esposa, perdón, tirando mi pastor. Yo me acuerdo cuando mi esposa iba a tener a David Santiago, ¿sí? Y me acuerdo cuando le empiezan esos dolores y el médico dice, no, vaya, camine más, necesita que camine para que puedan, o sea, mejor que camine, ¿cierto? Y empiezan esos dolores y ella me agarraba fuerte. A medida que pasaba el tiempo eran más fuertes los dolores. Y a veces ella estaba como mejorcito, pero luego venía como el cólico, no sé, el dolor, y ella se agarraba fuerte ahí de como de unas barras que habían ahí. Y así fue más fuerte hasta que nació David Santiago. Yo lo recuerdo claramente porque cuando vino Juan Emanuel, Juan Emanuel dijo, ya voy a nacer y abran camino. Eso fue rápido, ¿sí? Entonces, Jesús dijo en Mateo 24:7 que hay un versículo. Dice, una nación entrará en guerra contra otra y un reino contra otro reino. Habrá hambres, terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrá más. O sea que nosotros ya empezaron los dolores de parto. El tiempo se acerca, ¿sí? Pero esto va a ir aumentando. Ahorita vino el coronavirus y eso no es nada. Vendrán unas pestes más terribles, unas epidemias tremendas. ¿Pero quiénes van a escapar? Los que escuchan la palabra del Señor. Se hallarán en Perea, allá en Pella, donde los judíos estuvieron resguardados cuando Jerusalén fue destruida, porque escucharon la palabra de Jesús. Vendrán tiempos, vendrán guerras. Mira todos los rumores de guerras que hay ahorita. Yo les decía que muchos expertos dicen que ya comenzó la tercera guerra mundial con todo lo que está pasando con Rusia, Ucrania, en el Medio Oriente. Ya ahorita que Irán atacó a Israel, Israel está ahí aguardando en qué momento aprovecha también. Y todo esto se calienta. La situación, no solo a nivel mundial, acá miremos en nuestro país cómo está resurgiendo. Ya empezaron a secuestrar otra vez, ¿sí? Y la inseguridad de nuevo, situación tremenda. Pero sabes que no tengas miedo, solo ama al Señor, vive para Él, sigue a Cristo, predica su palabra, sírvele al Señor, porque los que escuchamos la palabra de Dios seremos guardados en el día malo. Dios nos dio una palabra rema este año, días malos, pero hay las oportunidades de Dios. En esos días malos, cuando destruyeron a Jerusalén, los que escucharon la palabra de Jesús pudieron salir de la ciudad antes de que llegara Tito y fueron y se pusieron a salvo. Y Dios usó esto para que los cristianos no se quedaran solo ahí en Jerusalén, cómodos en medio de la ciudad,
sino para que salieran y llevaran el evangelio al mundo, a otros lugares, se predicara la palabra de Dios. Dios siempre tiene propósitos y oportunidades en medio de los días malos, amén. Así que cuando esa palabra rema que el Señor nos ha dado, es que nosotros tenemos que ver las oportunidades que hay en medio del tiempo de prueba, en medio del tiempo difícil. Hay oportunidades, hay bendiciones del Señor. ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Cuántos alaban al Señor? Seremos guardados. Mira, no calle la palabra, háblala, invita a otros a la iglesia, lleva el mensaje del Señor, vive para Dios, sírvele al Señor. Si te dicen que fanático, si te dicen que qué haces allá llevándole la plata al pastor, usted no hace lo que la gente diga, usted dice lo que el Señor dice. Usted no le está trayendo la plata al pastor, usted está acá sirviéndole al Señor, amén. Usted está viviendo para Dios, usted está haciendo la voluntad del Señor, amén. Porque es que acá al pastor Petro no me da dinero, ni Estados Unidos nos manda plata para sostener la iglesia, sino que es Dios que toca su corazón para que seas generoso con la obra del Señor y se sostenga esta obra de Dios. Nada más en estos días estamos haciendo unos arreglitos pequeños y ya van con la mano de obra casi 5 millones de pesos, ya como casi 6 millones de pesos. Y unos arreglitos pequeños, pero bueno, la gente no ve eso, la gente está diciendo, mire, no, es que eso haya su negocio. Bueno, yo no sé si habrá gente, bueno, o sí, habrá gente tal vez que no sea honesta con las cosas, pero cada uno le dará cuenta a Dios, y yo le daré cuentas al Señor. Por eso yo quiero hacer la obra de Dios con excelencia, porque yo quiero ser guardado y protegido en el tiempo difícil. Cuando venga el tiempo adverso y difícil, los que amamos a Cristo seremos protegidos. Póngase de pie, levante sus manos delante del Señor y si quiere darle ese aplauso fuerte al Señor. Y dígale: Señor, yo no quiero hacer lo que el mundo dice, lo que la gente burlándose dice. Yo quiero hacer lo que tu palabra dice. Tú me has llamado a ser discípulo. Tú me has llamado a ser tu hijo, Señor. Tú me has llamado, amado Señor, Padre, para servirte, para amarte, Señor. Habla con el Señor, alaba al Señor. Bendice el nombre del Señor. Dígale: Señor, aquí estoy, Padre. Aquí estoy, Señor. Yo quiero vivir tu palabra. Yo quiero ser resguardado en el tiempo difícil, Señor. Tu palabra es tan poderosa, cómo se cumple. La misma historia da testimonio del cumplimiento de tu palabra, Señor. Como los cristianos, Señor, que vivían en Jerusalén en aquel tiempo, cuando Jerusalén fue tomada, cómo pudieron salir antes, porque ellos escucharon tu palabra y fueron guardados y protegidos, Señor. Señor, y hoy en estos tiempos finales también que se acerca, están los dolores de parto y se acerca, Señor, el día del Señor. Nosotros queremos vivir tu palabra, queremos vivir para ti, queremos servirte, queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos honrarte, Padre, y queremos glorificarte, Señor. Habla con Él.